Un vídeo accidental de mi tío expone la cruda verdad: mis padres me ven solo como una fuente de dinero para pagar cuentas. Aunque fue borrado, yo lo vi todo. No dije nada, solo sonreí, esperando el próximo vencimiento para actuar. Me llamo Sofía García. Tengo 29 años y trabajo como auditora de facturación médica en Tampa, Florida. Me dedico a detectar errores. Números equivocados, cargos ocultos, pequeños detalles que la gente espera que nadie revise 2 veces, pero nada me preparó para el error que cometió mi tío Javier esa noche. Estaba sentada en mi sofá después del trabajo, todavía con mi credencial, revisando correos electrónicos que estaba demasiado cansada para responder cuando mi teléfono vibró. Un vídeo de mi tío Javier. Sin pie de foto, sin advertencia. Casi no lo abro porque en mi familia, los mensajes aleatorios solían significar que alguien estaba a punto de pedirme ayuda. Pero le di a reproducir de todos modos. La pantalla estaba inclinada hacia la encimera de una cocina, borrosa al principio, con risas de fondo. Entonces la voz de mi madre Elena se escuchó tan claramente que sentí como si estuviera justo a mi lado. Debería estar agradecida. Sin esta familia, no sería nada. Se me oprimió el pecho. Antes de que pudiera moverme, mi padre Roberto se rió y dijo: para lo único que sirve es para pagar cuentas de todos modos. Más risas siguieron. Luego alguien añadió que yo era demasiado blanda para decir que no. Que si sonaban lo suficientemente desesperados, yo siempre enviaría el dinero. Me quedé mirando la pantalla completamente inmóvil, mientras cada sacrificio que había hecho por ellos de repente se sentía como evidencia en un caso que nunca supe que estaba construyendo. Unos segundos después, el vídeo desapareció. Este mensaje ha sido desenviado. Mi tío Javier debió haberse dado cuenta de lo que había hecho. Tal vez entró en pánico. Tal vez pensó que lo había borrado a tiempo. No llamé. No envié mensajes de texto. No pregunté por qué. Simplemente dejé mi teléfono y sonreí porque no sabían que lo había visto todo. Y en 3 días, el próximo pago estaba vencido. Me quedé sentada mucho tiempo después de que el vídeo desapareciera, mirando el hilo de mensajes vacío como si mi teléfono se hubiera convertido en la escena de un crimen. La peor parte no fue ni siquiera lo que dijeron. Fue lo fácil que sonaba al decirlo. No hubo vacilación, ni culpa, ni risa nerviosa como si alguien supiera que se había excedido. Sonaban cómodos. Sonaban practicados. Sonaban como personas que habían dicho esas cosas antes, solo que nunca a mi cara. Reproduje cada segundo en mi cabeza. La voz de mi madre Elena, la risa de mi padre Roberto, la confianza despreocupada de mi tío Javier, y esa frase que seguía raspando mi mente. Para lo único que sirve es para pagar cuentas de todos modos. Durante años, pensé que estaba siendo una buena hija, una buena hermana, una buena sobrina. Me decía a mí misma que la familia se ayudaba mutuamente. Me decía a mí misma que tenía suerte de tener un trabajo estable, suerte de saber manejar los números, suerte de ser útil cuando las cosas se ponían difíciles. Pero sentada en mi sofá esa noche, me di cuenta de que útil se había convertido lentamente en toda mi identidad para ellos. Había pagado recargos en la cuenta de la tienda de mi madre Elena cuando dijo que el negocio había tenido un mes lento. Había cubierto los pagos del seguro de mi padre Roberto después de que él afirmara que un cliente se había echado atrás. Le había enviado dinero a mi hermano Mateo cuando vencía el pago de su coche, a pesar de que él siempre tenía dinero para equipos nuevos para su configuración de streaming. Y mi tío Javier, el mismo hombre que acababa de enviarme accidentalmente la verdad, me había pedido prestado más de una vez para lo que él llamaba brechas inmobiliarias a corto plazo. A corto plazo se había convertido en años. Emergencia se había vuelto rutinaria. La familia se había convertido en una factura con mi nombre. Me levanté, caminé a mi pequeña cocina y me serví un vaso de agua. Pero mi mano temblaba tan fuerte que algo de agua se derramó sobre la encimera. Quería estar enojada y lo estaba. Pero debajo de la ira había algo más frío y claro. Trabajaba en facturación médica. Todo mi trabajo consistía en encontrar los detalles que alguien esperaba que pasaran desapercibidos. Un cargo duplicado, un ajuste oculto, un número que no coincidía con el registro.
Esa noche, me di cuenta de que toda mi familia me había estado facturando emocionalmente una deuda que en realidad nunca contraje. Volví al sofá, abrí mi laptop y me conecté a mi cuenta bancaria. Al principio, solo quería ver los últimos meses. Luego seguí desplazándome. Transferencia tras transferencia, ayuda con el alquiler de la tienda, ayuda con los servicios públicos, ayuda con el pago del coche, ayuda con el seguro. Un regalo de cumpleaños que no era realmente un regalo porque mi madre Elena había llorado 2 días antes y dicho que necesitaba dinero para el inventario. Abrí una nueva carpeta y la llamé Pagos familiares, revisión final. El nombre casi me hizo reír porque sonaba a trabajo. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. El trabajo tenía reglas. El trabajo tenía registros. El trabajo no me pedía que me destruyera a mí misma y lo llamara amor. Descargué extractos. Guardé capturas de pantalla. Busqué en mi correo electrónico palabras como urgente, favor, temporal y por favor. Aparecieron cientos de mensajes. Algunos eran dulces al principio. Hola, cariño, ¿puedes ayudarnos solo esta vez? Algunos eran dramáticos. No sé qué haremos si dices que no. Algunos eran duros. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esto ni siquiera debería ser una pregunta. Me recosté en mi silla y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Pensaron que yo era blanda porque nunca había dicho que no. Confundieron la amabilidad con la debilidad. Confundieron el amor con el permiso. Casi llamo a mi madre Elena en ese momento. Casi exijo una explicación. Pero luego imaginé exactamente cómo sería. Ella lloraría. Mi padre Roberto se enojaría. Mi tío Javier diría que lo malinterpreté. Mi hermano Mateo me llamaría dramática y me diría que dejara de actuar como una víctima. Para la mañana siguiente, de alguna manera yo sería la que se disculparía por haber sido herida por la verdad. Así que no hice nada. Les dejé creer que el vídeo había desaparecido. Les dejé creer que no lo había visto. Por primera vez en mi vida, su error fue mi ventaja. Cerré la laptop alrededor de la medianoche, pero apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esa risa. Al amanecer, había tomado una decisión que se sintió pequeña y enorme al mismo tiempo. La próxima vez que me pidieran dinero, no explicaría. No les rogaría que entendieran. Simplemente diría que no y justo después de las 8 de la mañana siguiente, como si hubieran estado esperando a que mi cheque de pago se liquidara, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre Elena. Buenos días, cariño. Así comenzaba el mensaje. Y por un segundo, casi me río a carcajadas porque era exactamente como comenzaba cada petición. No con la petición en sí, nunca con honestidad. Primero venía la calidez, luego venía el gancho. Me quedé mirando esas 3 palabras mientras estaba de pie en mi cocina, mi café enfriándose a mi lado. Conocía el ritmo de memoria. Buenos días, cariño. Espero que estés bien. Te extrañamos. Luego, después de la dulzura suficiente para que ignorarla se sintiera cruel, llegaría la verdadera razón. Menos de 2 minutos después, así fue. El pago del alquiler de la tienda vence el viernes, y las cosas están un poco ajustadas. Puedes enviar tu cantidad habitual hoy o mañana. Además, el pago del coche de Mateo se acerca y tu tío Javier dijo que podría necesitar un pequeño puente hasta que cierre uno de sus negocios. Mi cantidad habitual. Lo dijo como si hubiera firmado un contrato, como si hubiera aceptado convertirme en la cuenta de respaldo de la familia para siempre. Dejé mi café y leí el mensaje de nuevo. Alquiler de la tienda, pago del coche, dinero, puente, de Javier, 3 problemas separados, todos caídos a mis pies antes de que siquiera hubiera salido para el trabajo. En el pasado, mi respuesta habría sido automática. Claro, ¿cuánto? Puedo enviar una parte ahora y otra parte el viernes. Me habría disculpado por tener que revisar mi saldo como si mi propio alquiler, mis compras, mis ahorros y mi futuro fueran interrupciones groseras. Esa mañana, escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. La primera era demasiado enojada. La segunda era demasiado larga.
La tercera sonaba como si todavía estuviera pidiendo permiso para tener un límite. Finalmente, escribí, no puedo ayudar este mes. Me estoy enfocando en mi seguridad financiera y mis ahorros. Me quedé mirando la frase durante casi un minuto completo. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Mi corazón latía tan fuerte que se sentía ridículo, como si estuviera a punto de saltar de un avión en lugar de enviar un mensaje de texto ordinario. Luego lo presioné. Durante unos segundos, no pasó nada. El silencio se sintió irreal. Cogí mi café, di un sorbo, y luego mi teléfono comenzó a vibrar. Mi madre Elena respondió primero, ¿qué quieres decir con que no puedes ayudar este mes? Necesito que seas seria, Sofía. Luego mi padre Roberto, esta familia siempre ha estado unida. No empieces a actuar diferente ahora. Luego Mateo, así que se supone que voy a perder mi coche porque de repente quieres hacerte la rica e independiente. Me quedé allí en mi cocina leyendo cada mensaje a medida que llegaba. Y lo que me golpeó no fue su ira. Fue la ausencia de preocupación. Ninguno de ellos preguntó si había perdido mi trabajo. Ninguno preguntó si estaba enferma, atrasada con el alquiler, ahogándose en deudas o asustada. No preguntaron qué había cambiado en mi vida. Solo preguntaron por qué mi dinero ya no estaba disponible para ellos. Luego Javier me envió un mensaje privado. No hagas esto incómodo, muchacha. Tu mamá Elena está estresada, tu papá Roberto está avergonzado, y Mateo es Mateo. Todos sabemos que eres buena para esto. Solo envía lo que puedas, y el resto lo resolveremos más tarde, muchacha. Buena para esto. Resolverlo más tarde. Leí su mensaje 2 veces y mi estómago se revolvió, no por culpa esta vez, sino por reconocimiento. Él tampoco me veía como una persona. Me veía como un crédito disponible. Le respondí solo una vez, ya no estoy disponible como respaldo financiero. El chat grupal explotó después de eso. Mi madre Elena envió párrafo tras párrafo sobre lo mucho que había trabajado para darme una infancia decente. Mi padre Roberto dijo que estaba dejando que el orgullo arruinara a la familia. Mateo me dijo que había cambiado desde que conseguí mi trabajo en el hospital. Como si la estabilidad me hubiera vuelto cruel de alguna manera. Javier se quedó en silencio por un tiempo, lo que me puso más nerviosa que los demás. Él no era emocional como ellos. Él calculaba. En el trabajo, traté de concentrarme en las auditorías de reclamaciones, pero mi teléfono no dejaba de vibrar en mi bolso hasta que finalmente lo puse boca abajo en mi cajón. Revisé códigos de facturación, corregí cargos duplicados, respondí correos electrónicos y actué con normalidad mientras toda mi familia se desmoronaba porque yo había retenido un pago. Alrededor del almuerzo, revisé mi teléfono de nuevo. Había llamadas perdidas, mensajes de voz y una nueva notificación de correo electrónico que me heló la sangre. Era de una compañía financiera que no reconocía. El asunto decía, confirmación de consulta de crédito. Lo abrí lentamente. Alguien había usado mi información en relación con una revisión de garante para la renovación de un contrato de arrendamiento comercial. Por un momento, el ruido de la oficina a mi alrededor se desvaneció. Los teléfonos, los teclados, los pasos, todo desapareció. No solo me habían estado pidiendo ayuda. Habían estado construyendo un plan más grande alrededor de mi nombre, mis ingresos, mi crédito, mi silencio. Reenvié el correo electrónico a mí misma, guardé una copia en PDF y bloqueé mi teléfono. Luego miré a través de la oficina y respiré por primera vez con calma en toda la mañana. Decir que no había creado el problema. Decir que no lo había expuesto. Para cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono parecía haber sobrevivido a un desastre natural. Llamadas perdidas de mi madre Elena, llamadas perdidas de mi padre Roberto, llamadas perdidas de Mateo, 2 de Javier, una de un número que no reconocía. El chat grupal familiar se había convertido en un tribunal donde se me juzgaba sin permitírseme hablar. Mi madre Elena escribió que no podía creer que castigara a todos por dinero. Mi padre Roberto dijo que lo estaba avergonzando después de todos los años que me había criado para ser responsable. Mateo envió un mensaje que decía, debe ser agradable sentarse en tu apartamento actuando mejor que todos. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo.
Mi apartamento no era lujoso. Era pequeño, limpio y tranquilo porque había luchado mucho por cada centímetro de paz dentro de él. El sofá era de segunda mano. Mi mesa de comedor tenía un rasguño en el medio. Mi coche tenía 7 años porque cada vez que estaba a punto de reemplazarlo, alguien de mi familia tenía una emergencia más importante que mis planes. Pero para ellos, el simple hecho de que yo no me estuviera ahogando significaba que tenía extra para dar. Me quité los zapatos del trabajo, me puse unos pantalones de chándal y me senté en mi escritorio. Abrí el correo electrónico de la consulta de crédito de nuevo y leí cada línea. Renovación de contrato de arrendamiento comercial, revisión de garante secundario, verificación preliminar de ingresos. Mis manos se enfriaron. Busqué en mi bandeja de entrada el nombre de la compañía financiera y encontré un correo electrónico antiguo de Javier, enterrado bajo meses de mensajes familiares. El asunto había sido bastante inofensivo en ese momento. Plan de presupuesto familiar. Recordaba haberlo abierto rápidamente durante una pausa para el almuerzo y haber visto una hoja de cálculo con los gastos de la tienda. Javier había dicho que solo estaba tratando de organizar a todos y yo había estado demasiado ocupada para estudiarlo. Ahora abrí el archivo adjunto de nuevo y revisé cada pestaña. La primera pestaña mostraba el alquiler de la tienda. La segunda mostraba el inventario. La tercera estaba oculta. Casi me la pierdo. Cuando la mostré, vi mi nombre. Sofía García, ingresos anuales estimados, empleo estable, historial de pagos sólido. Recomendada como garante secundaria. Me quedé completamente inmóvil. Ahí estaba. No fue un accidente, no fue un malentendido. Habían discutido usarme antes de que yo aceptara nada. Habían construido su plan de rescate asumiendo que yo obedecería. Mi teléfono volvió a sonar. Javier. Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, apareció el mensaje, en contra de mi buen juicio, lo reproduje. Su voz era baja y controlada, lo que de alguna manera lo empeoraba. Sofía, esto se está saliendo de control. No sé en qué estado de ánimo estás, pero tienes que pensar con cuidado. La renovación del contrato de arrendamiento no puede esperar. Tu madre Elena está entrando en pánico. Tu padre Roberto está furioso, y estás haciendo que todos quedemos mal. Nadie te está pidiendo que hagas nada irrazonable. Solo necesitamos que firmes un documento simple si el prestamista lo solicita. No estás pagando nada hoy. Técnicamente, solo estás ayudando a la familia a mantenerse estable. Hizo una pausa. Luego su tono se endureció. No conviertas esto en un discurso de independencia. Todos sabemos que puedes ayudar. No nos hagas rogar. El mensaje de voz terminó. Reproduje la última frase de nuevo. No nos hagas rogar. No. No nos dejes asustados. No. ¿Estás bien? No. Lo sentimos. Solo no nos hagas rogar. Fue entonces cuando el último pedazo de culpa dentro de mí se rompió. Llamé a Naomi Ruiz, mi compañera de trabajo más cercana y probablemente la persona más sensata que conocía. No le conté todo, solo lo suficiente. Le dije que mi familia podría estar tratando de usar mi información para un documento financiero que nunca accedí a firmar. Ella se quedó en silencio por un segundo, luego dijo, Sofía, congela tu crédito esta noche. Pon todo por escrito. No discutas esto por teléfono. Si usan tu nombre, necesitas un registro que demuestre que rechazaste el permiso. Escuchar a alguien fuera de mi familia decirlo tan claramente me hizo sentir menos loca. Después de colgar, congelé mi crédito con las 3 agencias. Cambié contraseñas. Guardé el mensaje de voz. Imprimí la hoja de cálculo oculta a PDF. Luego escribí un correo electrónico, corto y claro, dirigido a mi madre Elena, mi padre Roberto, Javier y Mateo. No autorizo a nadie a usar mi nombre, ingresos, empleo, crédito o información personal para ningún contrato de arrendamiento, préstamo, cuenta, renovación, formulario de garante o acuerdo financiero. No firmaré ni garantizaré ninguna obligación comercial familiar. Toda comunicación sobre esto debe ser por escrito.
Lo leí 3 veces antes de enviarlo. Mi dedo no tembló esta vez. 5 minutos después, Javier envió un mensaje de texto: ¿qué hiciste? Me quedé mirando esas 3 palabras, y por primera vez en todo el día, sonreí porque ahora sabía con certeza que lo habían intentado. Y yo los había detenido antes de que pudieran terminar. El golpe en la puerta llegó justo después de las 7 de la noche siguiente. Sabía que no era un vecino. Era demasiado fuerte, demasiado impaciente, demasiado familiar. Me quedé en el pasillo de mi apartamento por un momento, escuchándolo de nuevo. 3 golpes secos contra la puerta, como si quien estuviera afuera creyera tener derecho a ser respondido. Cuando miré por la mirilla, vi a Mateo. Su sudadera estaba arrugada, su cabello desordenado, su mandíbula apretada con el tipo de ira que la gente usa cuando está aterrorizada por dentro. Por un segundo, consideré fingir que no estaba en casa. Luego recordé el vídeo. Las risas, la hoja de cálculo oculta, la consulta de crédito. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Mateo se quedó mirando la cadena como si lo hubiera insultado personalmente. ¿En serio, Sofía? ¿Ahora me tienes miedo? Dije, ahora soy precavida. Hay una diferencia. Su rostro se torció. ¿Hablas en serio? Mamá Elena ha estado llorando todo el día. Papá Roberto ni siquiera quiere hablar con nadie. Javier dice: congelaste tu crédito y ahora lo del contrato de arrendamiento está estropeado. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a esta familia? Miré a mi hermano. Realmente lo miré. Tenía 25 años, edad suficiente para trabajar a tiempo completo, edad suficiente para entender las cuentas, edad suficiente para saber que su vida no debería depender del sueldo de su hermana. Pero me miró como si le hubiera robado algo al quedarme con lo que era mío. Pregunté: ¿te refieres a lo que le estoy haciendo a la familia o a lo que ya no dejo que la familia me haga a mí? Se burló: oh, aquí vamos. El discurso de la víctima. Cerré los ojos por medio segundo y sentí que algo se asentaba en mí. Hace un año, ese tono habría funcionado. Me habría hecho entrar en pánico. Me habría hecho suavizar la voz, abrir la puerta, ofrecer café, ofrecer consuelo, ofrecer dinero. Ya no, dije. Vi el vídeo. Mateo se quedó inmóvil. Fue rápido, pero lo vi. La ira se desvaneció por un instante, y algo más apareció en su rostro. ¿Miedo? Luego se rió demasiado fuerte. ¿Qué vídeo? Incliné la cabeza. El que me envió Javier. El que borró. En el que todos se reían mientras mamá Elena decía: debería estar agradecida porque sin esta familia, no sería nada. En el que papá Roberto dijo: para lo único que sirvo es para pagar cuentas. En el que alguien dijo: soy demasiado blanda para decir que no. Mateo desvió la mirada. Eso no fue en serio. La gente dice cosas cuando está estresada. Se suponía que no debías escucharlo. Las palabras cayeron como una confesión. No se suponía que debía escucharlo. No que no lo dijeran en serio. No que lo sentían. Solo que nunca debí saberlo. Deslicé la cadena pero no me hice a un lado. Quería que viera mi cara claramente cuando lo dijera. Tienes razón. No se suponía que debía escucharlo. Se suponía que debía seguir pagando. Se suponía que debía seguir creyendo que cada emergencia era real. Cada, gracias, era sincero. Cada manipulación era amor. Apretó los puños. Nadie te obligó. Te ofreciste. Me reí una vez en voz baja. Ese era el tipo de frase que solo podía venir de alguien a quien la gente que amaba nunca le había apretado la culpa alrededor de la garganta. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Javier. Mateo lo miró y dijo: contéstale. Lo hice, pero lo puse en altavoz. La voz de Javier llegó tensa e irritada. Sofía, ya basta. Necesitamos hablar como adultos. Dije: bien. Entonces habla como uno. Hubo una pausa. Los ojos de Mateo se abrieron. Javier se aclaró la garganta.
Congelar tu crédito fue innecesario. Nadie te estaba robando. Estábamos tratando de mantener viva la tienda. Tu madre Elena ha puesto todo en ese lugar. Tu padre Roberto está bajo presión. Mateo necesita estabilidad. Tú tienes el mejor trabajo y el mejor crédito. Tenía sentido. Dije, tenía sentido usarme sin preguntar. Él espetó, no retuerzas esto. Íbamos a explicarlo cuando fuera el momento adecuado. Miré directamente a Mateo mientras respondía, el momento adecuado fue cuando necesitaban mi firma. Simplemente no fue el momento adecuado cuando me estaban llamando un fracaso patético. Silencio. Un silencio pesado y feo. Luego Javier dijo, estás siendo emocional. Dije, no, estoy siendo documentada. Guardé la consulta de crédito. Guardé la hoja de cálculo oculta. Guardé tu mensaje de voz. Guardé mi correo electrónico rechazando el permiso. Y si mi nombre aparece en algo después de esta noche, lo denunciaré. El rostro de Mateo se puso pálido. La voz de Javier bajó. ¿Realmente le harías eso a tu propia familia? Sentí que la vieja culpa intentaba surgir, pero ya no tenía dónde aferrarse. Dije, mi propia familia intentó convertir mi crédito en una balsa salvavidas sin pedirme que subiera. Así que sí, me protegería. Mateo retrocedió de la puerta como si de repente no me conociera. Tal vez no lo hacía. Tal vez ninguno de ellos lo había hecho nunca. Murmuró, te arrepentirás de elegir el dinero antes que a nosotros. Negué con la cabeza. No estoy eligiendo el dinero antes que a la familia. Me estoy eligiendo a mí misma antes que a personas que solo me llamaban familia cuando vencía un pago. Terminé la llamada y cerré la puerta. Mateo se quedó afuera por otro minuto, luego se fue. Escuché sus pasos desaparecer por el pasillo. Me dolía el pecho, pero debajo había algo más fuerte que el dolor. Alivio. Por primera vez, no me había doblegado. Por primera vez, habían venido exigiendo a la vieja Sofía, y yo no había abierto la puerta. Pensé que lloraría después de que Mateo se fuera, pero no lo hice. Me senté en mi escritorio, encendí la lámpara y abrí la carpeta que había creado la noche del vídeo, pagos familiares, revisión final. El nombre ya no se sentía como un mecanismo privado de afrontamiento. Se sentía como un argumento final. Si mi familia quería llamarme egoísta, desagradecida, dramática y emocional, entonces respondería en el único idioma que no podían torcer, los registros. Empecé con las transferencias bancarias, 4 años de ellas. Pagos a mi madre Elena etiquetados como alquiler de tienda, inventario, mes corto, emergencia. Por favor, ayuda. Pagos a mi padre Roberto por seguro, servicios públicos, impuestos comerciales, préstamos únicos que nunca fueron reembolsados. Pagos a Mateo por su coche, teléfono, equipo, compras, recargos, pagos a Javier que siempre venían con promesas confiadas. Te lo devolveré cuando cierre el trato. Cierre la próxima semana. Brecha temporal. Te agradezco, muchacha. Puse todo en una hoja de cálculo y el total me hizo recostarme en mi silla. $68,400. Leí el número de nuevo y sentí que se me apretaba la garganta. Eso ya no era generosidad. Eso era un pago inicial que nunca hice para mi propio futuro. Eso eran años de terapia. Un coche mejor, una red de seguridad, un viaje del que siempre me había convencido de no hacer. Un fondo para una casa que debería haber sido más que un sueño. Agregué otra pestaña para los mensajes. Capturas de pantalla de mi madre Elena diciendo que no sabía qué haría la familia sin mí. Capturas de pantalla de mi padre Roberto diciendo que les debía lealtad. Capturas de pantalla de Mateo preguntando si quería que se quedara varado. La transcripción del mensaje de voz de Javier. La consulta de crédito, la hoja de cálculo oculta, mi correo electrónico de rechazo de permiso. Tuve cuidado de no exagerar. No necesitaba hacerlo. La verdad era lo suficientemente fea sin adornos. Alrededor de la medianoche, escribí el correo electrónico. Lo dirigí a mi madre Elena, mi padre Roberto, Mateo y Javier.
Luego agregué a 2 parientes que ya habían comenzado a enviarme mensajes vagos sobre cómo los desacuerdos familiares debían permanecer privados. Sabía exactamente lo que eso significaba. Mis padres estaban contando una versión en la que yo me había despertado un día y los había abandonado. Así que les di a todos la versión con pruebas. El correo electrónico comenzaba simplemente: escribo esto una vez para que no haya confusiones en el futuro. Durante los últimos 4 años, he contribuido con $68,400 para gastos familiares, incluidos pagos de alquiler de tienda, pagos de coche, servicios públicos, seguros, déficits comerciales y emergencias personales. Adjunto un resumen de esos pagos. No enviaré dinero adicional. No firmaré, garantizaré, firmaré o apoyaré verbalmente ningún acuerdo financiero para la tienda, la casa, un vehículo, un préstamo, un contrato de arrendamiento o cualquier negocio. No autorizo el uso de mi nombre, ingresos, crédito, empleo, dirección o información personal para ningún propósito. Toda comunicación futura debe ser por escrito. Me quedé mirando la siguiente frase durante mucho tiempo antes de escribirla. Me encanta la idea de la familia, pero ya no confundiré ser necesitada con ser amada. Eso dolió. Dolió porque era la verdad que había pasado años evitando. Adjunté la hoja de cálculo. Adjunté la consulta de crédito. Adjunté la pestaña oculta del garante. No adjunté nada del vídeo porque no necesitaba humillarlos con ello. Todavía no. Luego presioné enviar. El silencio duró 12 minutos. Luego comenzaron las respuestas. Primero mi madre Elena: ¿cómo pudiste enviarle esto a la gente? ¿Quieres que todos piensen que somos malos padres? Luego mi padre Roberto: esto es infantil y cruel. Retira el correo electrónico y llámame. Mateo solo envió: ¿estás loca? Javier no respondió al principio. En cambio, recibí una llamada de la compañía financiera a la mañana siguiente mientras me preparaba para el trabajo. Una mujer educada me preguntó si aún estaba disponible para confirmar mi papel como garante para la renovación del contrato de arrendamiento. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil, pero mi voz se mantuvo tranquila. Le dije que nunca había accedido a ser garante. No había autorizado ningún uso de mi información, y quería que mi negativa se registrara por escrito. Ella se quedó en silencio, luego dijo que actualizaría el archivo. 20 minutos después, Javier llamó 6 veces seguidas. No respondí. Envió un mensaje: acabas de matar la renovación. Miré esa frase y sentí algo extraño. No alegría exactamente. No venganza en el sentido de las películas, solo la limpia satisfacción de ver una trampa cerrarse conmigo fuera de ella. Alrededor del almuerzo, una de mis tías, que no había sido incluida en el correo electrónico original, pero que claramente lo había visto, me envió un mensaje. Sofía, no tenía idea de que estabas pagando todo esto. Tu madre Elena nos dijo que ayudaste 1 o 2 veces. No que dependieran de ti. Ese mensaje casi me rompe de una manera que los insultos no lo habían hecho. Durante años, habían tomado mi dinero en privado y protegido su orgullo públicamente. Se habían hecho parecer fuertes agotándome en silencio. Eso terminó ese día. Durante la semana siguiente, las consecuencias se desarrollaron sin que yo las impulsara. La renovación del contrato de arrendamiento de la tienda fracasó sin un garante lo suficientemente fuerte como para satisfacer al prestamista. Javier perdió la comisión que esperaba al organizar el trato. Mis padres tuvieron que negociar un espacio más pequeño al otro lado de la ciudad, lejos del costoso escaparate del que les encantaba presumir. La cuenta del coche de Mateo se atrasó hasta que consiguió turnos en un almacén de productos electrónicos. Mi padre Roberto dejó de enviar discursos sobre lealtad. Mi madre Elena envió un último mensaje diciendo: espero que seas feliz. No respondí porque feliz no era la palabra. Libre se acercaba más. La libertad no se sintió dramática al principio. Se sintió tranquila. Se sintió como despertarse el día de pago y no restar inmediatamente las emergencias de los demás de mi cuenta. Se sintió como comprar víveres sin verificar si mi madre Elena había insinuado algo sobre dinero para inventario.
Se sintió como salir del trabajo y no prepararme para un mensaje de Mateo sobre su coche o una llamada de Javier sobre otro negocio que definitivamente cerraría pronto. Al principio, seguía esperando que la culpa se estrellara contra la puerta. A veces lo hacía. Estaría cepillándome los dientes o conduciendo a casa después del trabajo y un pensamiento me golpearía. ¿Y si la tienda realmente fracasara? ¿Y si mi madre Elena realmente llorara toda la noche? ¿Y si mi padre Roberto nunca me perdonaba? ¿Y si Mateo le decía a todo el mundo que le arruiné la vida? Pero luego recordaba el vídeo, no porque quisiera seguir enojada para siempre, sino porque necesitaba ser honesta. No habían hablado de mí como una hija, una hermana o una sobrina. Habían hablado de mí como un recurso. Un recurso no se cansa. Un recurso no necesita descanso. Un recurso no tiene sueños. Un recurso se usa hasta que se agota. Casi me permito agotarme. 2 semanas después del correo electrónico, me enteré por otro pariente de que la tienda se había mudado a un espacio más pequeño. Mi madre Elena estaba furiosa, no porque la familia estuviera sin hogar o muriéndose de hambre, sino porque la nueva ubicación no parecía impresionante. Mi padre Roberto había vuelto a trabajar a tiempo parcial como consultor de seguros después de años de afirmar que estaba demasiado agotado. Javier estaba enojado porque la renovación fallida del contrato de arrendamiento dañó su relación con el prestamista y le costó una comisión que ya estaba contando. Mateo aparentemente odiaba su nuevo trabajo en el almacén, pero prefería mantener su coche a odiar trabajar. Nada de eso me hizo celebrar. No quería que se destruyeran. Quería que fueran responsables. Hay una diferencia. Las historias de venganza a menudo hacen que la gente piense que la satisfacción proviene de ver sufrir a alguien. Pero esa no fue la verdadera victoria para mí. La verdadera victoria fue que sus vidas ya no requerían mi colapso. Un mes después, aumenté mi propia transferencia de ahorros por primera vez en años. La cantidad era pequeña, pero la miré como si fuera un trofeo. Reservé un viaje de fin de semana a St. Augustine, nada extravagante, solo 2 noches cerca del agua porque siempre había querido ir a algún lugar sin llevar una crisis familiar en mi maleta. También empecé terapia. La primera vez que mi terapeuta me preguntó qué quería fuera de ser útil, no supe qué responder. Eso me asustó más que el vídeo. Me mostró cuán profundamente había sido entrenada para medir mi valía por lo que podía proporcionar. Lentamente, aprendí que el amor no debería requerir pruebas en cada ciclo de facturación. Aprendí que un límite no es un castigo. Es una puerta con cerradura. Y las personas sanas no se enojan porque la uses. Aprendí que ayudar a alguien debe venir de la elección, no del miedo. Y aprendí que cuando la gente te llama egoísta por dejar de salvarlos, a veces lo que realmente quieren decir es que extrañan controlarte. Mi madre Elena finalmente envió un correo electrónico más largo. No fue exactamente una disculpa. Tenía demasiadas excusas, demasiadas frases sobre el estrés y los malentendidos. Pero casi al final, escribió, no debí dejar que llevaras tanto peso. Leí esa línea varias veces. Luego archivé el correo electrónico. No estaba lista para responder. Y por una vez, no me forcé a hacer sentir cómoda a otra persona. Mi padre Roberto nunca se disculpó. Javier nunca admitió lo que intentó hacer. Mateo envió un mensaje de texto meses después diciendo que su trabajo era estúpido, pero que suponía que ahora entendía lo de las cuentas. Eso fue lo más parecido a un crecimiento que había visto en él. Y tal vez eso era suficiente por ahora. En cuanto a mí, seguí construyendo. Mi crédito se mantuvo protegido. Mis ahorros crecieron. Mi apartamento volvió a ser tranquilo. Dejé de sobresaltarme cuando mi teléfono vibraba. Dejé de llamarme mala hija por querer una vida que me perteneciera. La lección más importante que aprendí es una que desearía que alguien me hubiera enseñado antes. El amor familiar nunca debe construirse sobre el sacrificio interminable de una persona. Si el apoyo solo fluye en una dirección, ya no es apoyo. Es dependencia disfrazada de lealtad. Si alguien solo te valora cuando estás pagando, arreglando, rescatando o perdonando, no aman tu corazón. Aman tu acceso. Alejarse de eso no te hace cruel.
significa que finalmente entiendes que tu futuro también importa. Al final, el error de mi tío Javier hizo más que exponer lo que mi familia pensaba de mí. Expuso lo que yo había olvidado de mí misma. No era patética. No era nada sin ellos. Yo era la persona que seguía apareciendo, seguía sobreviviendo, seguía dando y finalmente aprendió cuándo parar. Y la mejor venganza no fue verlos luchar. Fue negarme a abandonarme a mí misma nunca más.